La pradera se extendía sin fin, sus hierbas doradas meciéndose bajo un viento inquieto. Emily se aferró a los pliegues de su falda rasgada mientras avanzaba tambaleante, cada paso más pesado que el anterior. Horas antes, su mundo se había hecho añicos, la caravana de carretas fue emboscada por asaltantes. Los gritos llenaron el aire, el humo se alzó como una maldición negra contra el inmenso cielo. De alguna manera, ella había escapado. De alguna manera sus pies la habían llevado lejos del caos. Pero ahora, sola bajo el sol abrasador, se sentía más como una presa que como una sobreviviente. Cada sonido la ponía en tensión. El grito de un halcón en lo alto, el crujir de criaturas invisibles en la hierba. Las llanuras abiertas ya no parecían llenas de promesa como cuando partió de Missouri con su familia. Ahora eran vastas, despiadadas, extrañas. Susurró oraciones entre dientes, aferrándose al relicario que su madre le había dado. Sus labios secos se abrieron en un jadeo cuando notó movimiento en el horizonte. Al principio pensó que era el viento jugando con su mente, pero luego la figura se volvió más clara. Un jinete montado en un caballo se acercaba con rapidez y seguridad. El corazón se le subió a la garganta. Asaltantes otra vez o algo peor giró, medio corriendo, medio tropezando, pero el agotamiento la traicionó. Para cuando se atrevió a mirar hacia atrás, el jinete estaba casi sobre ella. El caballo, un animal elegante y poderoso con un pelaje del color de nubes de tormenta, se detuvo bruscamente, levantando una nube de polvo. Emily se quedó inmóvil. Frente a ella se erguía un hombre como nunca había visto, alto, de hombros anchos, el cabello oscuro atado con una tira de cuero, un arco colgado a su espalda. Sus ojos eran afilados, del color del pedernal, y la traspasaron con una intensidad que la dejó clavada en el sitio. Su pecho subía y bajaba de forma constante bajo su camisa de gamuza, y aunque no dijo nada al principio, su mera presencia la obligó a guardar silencio. Entonces su voz cortó el viento, profunda, bordeada de autoridad. Adentro. Las palabras sonaron como un latigazo. Emily se estremeció, temblando como si la hubieran golpeado. Adentro donde siguió la dirección de su mirada y vio una pequeña estructura medio oculta contra la ladera de una colina cercana, un tipi de pieles y palos. Su corazón retumbó. Debía huir. Debía resistirse. Todo lo que le habían dicho le advertía de hombres como él. Sin embargo, algo en su tono, firme, urgente, protector, detuvo sus pies. Cuando no se movió, el guerrero desmontó de un salto. Se acercó, su sombra cubriéndola. Emily intentó controlar su respiración, pero salía entrecortada. Era demasiado cercano, demasiado imponente, y sin embargo no podía apartar la mirada. La fuerza de sus movimientos, la certeza tranquila en sus ojos, despertaban algo dentro de ella que no podía nombrar ni suprimir. Su miedo se enredó con una extraña fascinación. Era peligroso, sí, pero no con la crueldad que había visto en los asaltantes. Su peligro era distinto, enraizado en un poder físico e inquebrantable, pero entretejido con una promesa muda de protección. Ve. Ordenó de nuevo, señalando el tipi, la mandíbula tensa, los ojos desviándose brevemente hacia la pradera abierta detrás de ella, como si percibiera amenazas que ella no podía ver. Emily tragó saliva. Sus piernas temblaban, pero al fin le obedecieron. Avanzó hacia el refugio, cada paso cargado de vacilación. El guerrero caminó detrás de ella, lo bastante cerca como para sentir el peso de su presencia. Lo bastante cerca como para que su respiración se acelerara por razones que no se atrevía a admitir. Al cruzar el umbral del tipi, las sombras la envolvieron, el olor a humo y cuero saturó sus sentidos. El guerrero Cheyenne permaneció afuera, escudriñando el horizonte, su cuerpo tenso de vigilancia.
Emily apretó el relicario, el pulso acelerado. Estaba a salvo, por ahora. Sin embargo, la pregunta le roía el corazón. ¿Estaba a salvo de él o de sí misma y del peligroso deseo que despertaba en lo más profundo? El interior era oscuro, iluminado solo por un débil resplandor que se filtraba entre las costuras de las paredes de piel. Emily se quedó de pie torpemente, con la espalda contra el armazón de madera, como si pudiera desaparecer en él. Su pecho subía y bajaba de forma agitada. Los aromas eran extraños y terrosos: humo, cuero, hierbas secas colgadas en manojos. Una manta de tonos oscuros descansaba doblada en un rincón junto a un pequeño saco y herramientas que no reconocía. Todo hablaba de otra vida, otro mundo, uno que le habían enseñado a temer. Detrás de ella, escuchó el resoplido del caballo y luego el sonido de pasos pesados sobre la tierra. El guerrero agachó la cabeza para entrar, y de pronto el espacio pareció aún más pequeño. Su presencia lo llenó, presionando contra sus nervios. Se movía con fuerza contenida, cada paso deliberado, como si el suelo mismo le cediera el paso. Emily se obligó a mirarlo a los ojos, aunque su respiración se cortó cuando lo hizo. Eran oscuros e inescrutables, reflejando un fuego que no podía nombrar. La estudió por un momento, su vestido rasgado, sus manos lastimadas, su cuerpo tembloroso, antes de apartar la mirada. Se agachó cerca del pequeño fogón en el centro del tipi, removiendo las cenizas y reavivando las brasas. Emily casi sintió alivio de que su atención se desviara, aunque la confusión la envolvía con igual fuerza. ¿Quién era él? ¿Por qué la había traído allí? Podría haberla dejado en la pradera, vulnerable ante asaltantes o lobos. Pero no lo hizo. Ese hecho le molestaba y la tranquilizaba a la vez. Por fin habló, su tono corto pero no cruel: tú aquí, seguro. Las palabras eran simples, pero su voz llevaba un peso que no dejaba lugar a discusión. Emily se irguió, el orgullo encendiéndose ante la autoridad en su tono. No, no necesito tus órdenes, balbuceó, sin mucha convicción. Debo encontrar a mi familia, no esconderme aquí. Sus palabras se detuvieron cuando su mirada se encontró nuevamente con la de él. No había enojo en sus ojos, solo certeza. Negó con la cabeza lentamente. Afuera, peligro. Tú, aquí. La garganta de Emily se cerró. No había gritado, pero su mando era inquebrantable, más poderoso que cualquier grito. Ella apartó la cara, conteniendo las lágrimas de frustración. ¿Quién era él para decidir por ella? Y sin embargo, en el fondo, sabía que estaba demasiado exhausta, demasiado rota para discutir. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no vacío. Ella lo observó de reojo mientras trabajaba con calma, colocando ramitas en el fuego reavivado, poniendo una olla sobre él, sus manos firmes y seguras. Cada movimiento revelaba una disciplina que jamás había visto en los hombres que conocía. El estómago le rugió de repente, rompiendo el silencio. Emily se sonrojó, pero el guerrero solo le dirigió una breve mirada antes de tomar un trozo de carne seca de su bolsa. Lo rompió y se lo extendió. Emily dudó. Nunca había aceptado comida de alguien fuera de su mundo, pero el hambre carcomía su determinación. Despacio, con una mano temblorosa, lo tomó. Sus dedos se rozaron apenas un instante y una sacudida recorrió su cuerpo. Miedo, sí, pero también algo inquietantemente vivo. Masticó despacio, obligándose a tragar. Su mirada volvió a él, estudiando el perfil fuerte de su rostro, la línea orgullosa de su mandíbula. Parecía más parte de esa tierra salvaje que un hombre cualquiera. No la había dañado. Le había dado refugio, comida, incluso seguridad. Aún así, su corazón latía desbocado, dividido entre gratitud y el instinto de huir. El fuego crepitaba suavemente, llenando el silencio.
Ninguno parecía dispuesto a romperlo. Pero las preguntas sin respuesta se arremolinaban entre ellos como humo espeso. Pasó la noche, luego otra. Emily contaba las horas por la luz que se filtraba en el tipi y por los movimientos rítmicos del guerrero, que se había convertido en su guardián involuntario. Takakota, así había escuchado su nombre cuando otra voz lo llamó en la oscuridad de la noche, se levantaba con el amanecer, salía a caballo y volvía con comida o leña. Siempre vigilante. Siempre silencioso. Al principio, Emily se repetía que solo estaba esperando el momento oportuno para escapar, para buscar a su gente, para regresar a la vida que conocía. Pero cada intento de plan se desvanecía antes de formarse. La pradera era vasta, peligrosa, despiadada. Recordaba los gritos de los asaltantes, el terror del ataque. Sola, no sobreviviría. Así que se quedó. Pero quedarse no significaba rendirse sin lucha. Cada interacción con Takakota era una batalla, no con armas, sino con miradas, con tonos de voz, con silencios obstinados. Una noche, el fuego estaba bajo y Emily, con la frustración al borde de la garganta, habló: «No puedes mantenerme aquí para siempre». Takakota, sentado con las piernas cruzadas mientras afilaba su cuchillo, levantó la vista. No entendió todas las palabras, pero reconoció el filo en su voz, la rebeldía en su mirada. Negó con la cabeza lentamente, señalando las paredes del tipi y luego el exterior. Peligro. Emily sintió un nudo en el pecho. Esa palabra, una de las pocas que él usaba en su lengua, era tanto advertencia como prisión. Quiso gritar que el peligro era él, que su presencia mantenía su corazón golpeando sin tregua. Pero en lugar de eso, tragó lágrimas. Tú no puedes decidir mi vida. Takakota frunció el ceño, sin comprender del todo, pero se levantó. Su sombra la cubrió al erguirse. Por un instante, el miedo la atravesó como una flecha. Pero en sus ojos no había amenaza, solo convicción. Queda, ordenó de nuevo, esta vez más suave, casi con súplica bajo la firmeza. Emily tragó saliva, el pecho apretado. Quería odiarlo por retenerla, gritarle que la dejara libre. Pero en lo más profundo, algo se sintió a salvo, como si su fuerza fuera el único muro entre ella y el caos. Esa seguridad la inquietó más que cuál.